Muy buenas, Alex. Bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí, tío. Tenía muchas ganas de charlar, de conocerte. Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues igualmente, la verdad que tenía también ganitas de que compartiéramos ahí un rato y charlar sobre el tema que tanto nos gusta. Sí, vamos a hablar hoy sobre la respiración, que es un tema que cualquiera que me conozca me apasiona, que lo divulgo mucho en redes sociales o en mi día a día. Y qué mejor que tenerte aquí, que creo que eres un maestro acerca del tema. Y bueno, antes de nada, para la gente que no te conozca, que yo también te conocí hace poquito, me gustaría que te presentes un poco quién eres y a qué te dedicas. Muy bien, bueno, pues yo soy Alejandro, soy entrenador y readaptador desde hace ya bastantes años, pero sobre todo una persona vinculada al deporte desde hace muchos años, porque yo de muy pequeñito empecé con artes marciales, cosas que sigo haciendo a día de hoy, entonces, bueno, llevo muchos años metido aquí. Y respecto a este tema, bueno, pues en los últimos años, por un poco por inquietud, por gente que he conocido en el camino y demás, pues empecé a especializarme un poquito en temas de neurología aplicada al entrenamiento, ¿no? Y en entender un poquito mejor toda nuestra estructura neural, cómo condiciona mucho nuestro movimiento y nuestra postura. Y por el otro lado, la parte de la respiración, que si bien ya había estudiado muchas cosas de yoga y de respiración más desde hace bastantes años, conocí a una persona que creó un poquito ahí la inquietud al respecto. Entonces, bueno, empecé a formarme mucho y lo que hago es que conjugo todo, ¿no? El entender un poco a la persona en que su respiración es la manera en la que se expresa no solo físicamente, sino emocionalmente y me dedico un poquito, pues eso, a entrenamiento físico general, pero siempre metiendo estas herramientas en el día a día, ¿no? Sí, yo te conocí hace poquito acerca del tema y es una pasada porque creo que tocas una parte de la respiración que hoy en día no se escucha mucho y que a lo mejor se centran en otras cosas y por eso te quería traer un poco aquí al podcast. Y ahora sí también me gustaría que cuentes cómo empezaste en este mundo de la respiración o por qué para ti es tan importante pues trabajarla o tenerla en cuenta. Perfecto. Pues a ver, un poco como te decía, ¿no? La práctica que he tenido de varios años en el mundo del yoga y conocer a esta persona, a este mentor Chris, que me ayudó un poquito en abrirme los ojos al camino, me ha hecho tener una visión en la que he entendido muchas de las cosas que llevaba haciendo en mi práctica laboral, ¿no? En el trabajo, entenderlas de otra manera, articularlas de manera diferente, porque, por ejemplo, con el tema biomecánico, ¿no? Siempre nos volvemos muy locos en las cosas que tienen que ir al dedillo de esta manera, de esta manera y de esta manera, y te das cuenta que la persona cuando está emocionalmente afectada por algún tema, su postura empieza a mostrar esa afección. Una persona que tiene miedo tiende a cerrar su postura, ¿no? Entonces, si yo no trabajo en entender también esa profundidad de la persona antes, pues me cuesta bastante llegar al punto que quiero llegar de manera rápida. Y con la respiración he aprendido a ver, a leer a esas personas de una manera un poco más profunda y mediante introducir pequeñas herramientas respiratorias en el entrenamiento, que no significa entrenar de manera diferente a como lo hacemos, que creo que tenemos ya un conocimiento bastante amplio en este sentido, es enriquecer con la respiración lo que estamos haciendo para que llegue de una manera mucho más orgánica y más entendida a la persona. Y la respiración, al fin y al cabo, es una de las cosas buenas que tiene es que articula muchísimas cosas de nuestra persona. Articula la manera en la que te expresas. Cuando tienes que hablar, tienes que respirar y modular tu respiración. Cuando tienes que comer, tienes que modular tu respiración. Entonces, entendiendo cómo esa respiración une muchísimas cosas de la persona en sí, eh, sabiéndola entrenar en cada momento para lo que quiero, pues podemos llegar a muchas partes de la salud, no solo la postural, ¿no? Que es a lo mejor quizás los que nos dedicamos a entrenar, las cosas en las que más solemos indagar, o en el rendimiento físico cuando estamos viendo un poco la fisiología, sino en entender un poco más a la persona por detrás. Es hacia donde lo llevo. Qué guay, porque es un tema que igual en muchas formaciones pues no se tiene en cuenta. Y también cuando empecé en el mundo del entrenamiento era la postura, la biomecánica, el diafragma, esa creación de la presión interabdominal, esa importancia de la estabilidad central. Pero que lo que dices tú, que esta parte a lo mejor más emocional, que en el fondo te transmite mucho a la persona, ¿no? Porque yo también pues, trabajo con gente, claro, al final nosotros yo creo que estamos todo el día, no sé, yo no puedo parar de valorar o la pisada o la postura y ya me fijo en la respiración, la frecuencia respiratoria, en cómo me está hablando. Y eso dice muchísimo de la persona que hablaremos hoy aquí, el tema del sistema nervioso, el tema
de cómo está y que bueno, que es algo que en muchos casos no se tiene en cuenta, yo creo desde el ámbito sobre todo de la salud, que igual ya es en el ámbito, pues igual en el día a día del médico, el entrenador no tiene en cuenta el cómo respiras a nivel emocional, pero que como dices tú, que dice mucho y que te da mucha información acerca de la persona, de qué está pasando o cómo su sistema está viviendo un poco todo. Eso es. La verdad que al final es como todo, ¿no? Al final nos estamos acostumbrados a tropecientos mil test de valoración, de cosas muy específicas, de cosas más globales también, que hay absolutamente de todo, pero no nos damos cuenta que esta es una herramienta súper rápida, Mm, rápida de ver, porque una de las cosas buenas que tenemos es que la respiración es capaz de cambiar en tiempo real cosas como tu pH. Entonces yo no me puedo poner loco a ver cómo como, a ver cómo hago para intentar tener un sistema más alcalino. ¿Quieres ser más alcalino? Respira de X manera y serás más alcalino. Quiero decir, cambias en nada de segundos, ¿no? Entonces, si yo veo una persona que tiene una respiración disfuncional, ya me está diciendo una cantidad de información tan bestia, solo con verle que viene respirando rapidito, de tal manera que a lo mejor me tengo que ahorrar test. Y a lo mejor sé que lo que tengo que entender es por qué esa persona se está sintiendo en ese estrés y viene con esa respiración alterada, si puede ser un problema biológico, fisiológico, emocional, etcétera, pero ya me da mucha información. Entonces, en el momento que puedes hacer, en vez de ese body reading, ese breathing reading, puedes leer un poco su respiración, entiendes muchas cosas y te abre puertas a tocar ciertas teclas que nos facilitan un poco el trabajo. Entonces yo creo que es una manera un poco diferente de lo que estamos acostumbrados a hacer, pero es una cosa que contrasto día a día con el trabajo que realizo y a mí, personalmente, me ha simplificado el trabajo porque me lo ha devuelto muchísimo más rápido y me he tenido que volver menos específico porque al trabajar de la manera en la que el cerebro se expresa es más global para esa persona en concreto y es mucho más aplicable. Entonces, es un poco por práctica y timing de trabajo, ¿no? Lo qué que bueno, consigo Ale. ahí. Y ya como has mencionado esta parte también un poco, ¿no? Del cerebro, de la neurología, me gustaría que cuentes la respiración, por así decirlo, qué relaciones tiene con las áreas del cerebro, por qué es tan importante, por qué a lo mejor trabajar un tipo de respiración pues puede influir en una parte, un poco tú que cuentes este esquema que hay mucha gente que todavía no conoce y que piensa que la respiración es únicamente coger y soltar y ya está, que no es importante y que igual es importante más también, que también es importante cómo comes o lo que entrenas, pero no cómo respiras. Pues genial, te cuento también. Hombre, por el tema este último que acabas de decir, ¿no? Sobre la importancia, ya que somos entrenadores, te pongo un ejemplo, ¿no? Si la respiración normal de una persona, la eupnea se llama, consiste en 2 segundos coger, 3 segundos soltar aproximadamente, 5 segundos respiración, que hace unas 12 respiraciones al minuto, significa que mínimo unas 20.000 respiraciones al día vas a hacer. Entonces son 20.000 repeticiones al día, que si son disfuncionales son 20.000 repeticiones mal hechas. Yo siempre se lo pongo a la gente cuando viene a entrenar conmigo, le digo, hombre, si te pongo a hacer 20.000 pesos muertos mal hechos en un día, es posible que acabes hecho una patata. Entonces, si tu respiración funciona mal, día tras día acumula una cantidad inmensa de carga biomecánica disfuncional al sistema. ¿Vale? ¿Qué tiene de grandioso la respiración antes de hablar de las áreas? Es que es el único sistema orgánico que tenemos, aparte del músculo esquelético que puedes mover a cierta voluntad, no siempre todo lo que quieres, es el único sistema orgánico que puede trabajar tanto en automático como en voluntario. Tú no puedes decir a tus riñones que se pongan a filtrar tu sangre, ¿no? No puedes decir a tu hígado que se ponga a almacenar cierta sustancia o limpiarla. Pero la respiración puede funcionar sola o la puedes modular tú. Entonces, si es ese sistema orgánico el único que tiene esa función de que yo pueda usarlo a mi favor, es porque eso es una de las cosas maravillosas que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos áreas en el cerebro, en la parte más cortical, la parte más externa, que se va a encargar más del control voluntario, ¿vale? Y vamos a tener áreas tanto del sistema límbico como del sistema cortical que se van a encargar de que nosotros podamos modular la respiración o de influir en alguna manera en la respiración automática que tenemos. Y ahí ya, por ejemplo, hay una diferencia bastante importante porque no es lo mismo que nosotros queramos modular la respiración de una manera determinada y decir, oye, voy a coger el aire 4 segundos y lo voy a aguantar 4 y luego lo suelto en 3, por ejemplo, que es que yo modulo a que preste atención a mi respiración.
cuando hablamos del mindfulness, ¿no? Y el prestar atención aquí, ahora, esa conciencia respiratoria, es decir, a ver, ¿cómo estoy respirando? Ostras, pues espérate, estoy yendo muy rápido, estoy yendo muy lento. El que tú intentes prestar atención trabaja áreas totalmente distintas a esas de que cuando tú lo haces controladamente las pones en acción. Y si bien hay áreas que están comunes, algunas activan más, algunas inhiben más ciertas zonas, y esto nos viene bien también para entender otro tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Tenemos bastantes áreas, desde corteza prefrontal a la amígdala, a la ínsula, y áreas que tienen importancia vital en nuestra supervivencia en sí, ¿vale? Y luego después tenemos las áreas que son automáticas, que esas estarían ya más repartidas a lo largo del tronco encefálico, que hay algunas que son las que son directamente de control de la respiración, suelen estar más en la protuberancia y en el bulbo, en la parte central e inferior, pero en mesencéfalo, la parte superior, también hay ciertas áreas, entre ellas áreas que están vinculadas al control del dolor, a muchísimas cosas en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros somos capaces de entender toda esa parte del sistema nervioso que está controlando, esta controla esto, esta modula este área, esta inhibe tal zona, esta me permite controlar esta musculatura, podemos entender mejor la influencia de cada una de las partes de la respiración, la inspiración, las apneas, la expiración, en qué me pueden influir y qué me pueden ayudar. Entonces, a lo mejor yo quiero hacer un ejercicio determinado en el que necesite potenciar una capacidad flexora de cierta parte del cuerpo y a lo mejor entendiendo que una fase respiratoria concreta me lo facilita, voy a generar que esa actividad salga muchísimo mejor. Y nos damos cuenta, como mucha gente, que cada uno tenemos un patrón que tenemos más acostumbrado a la hora de hacer ejercicio, por ejemplo, me puede funcionar muy bien, a lo mejor en un ejercicio de fuerza, pero me puede estar viniendo fatal cuando tengo que hacer ciertos ejercicios en los que tengo que tener algún control rotacional, etcétera, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta como de repente la gente no tiene control, hace apnea, hace una valsalva, y esto yo creo que nos ayuda mucho a reorganizar el trabajo. Qué chulo, Alex, porque son, ya te digo, aspectos que no se suelen tener en cuenta de la respiración. Y me gusta mucho esta parte que mencionas de sentirte, que a lo mejor yo también la he probado un poco en el mindfulness. Hay gente que a veces no le hemos dado importancia, no se la damos. Y yo creo que en un mundo que es tan a toda leche, que vamos a todos lados corriendo, que hay tanto estrés, este ejercicio únicamente de pararte, sentir tu cuerpo es algo que a cualquier persona sí o sí le va a venir bien. O sea, a cualquier persona le viene bien comer verduras y comer de manera saludable. Y ya solo la respiración, que tiene un montón de beneficios, pero solo este en concreto, el pararte, sentirte, te escuché también sentir tus latidos, yo creo que a la gente, vamos, le iría súper bien. Pues es que es una cosa importante. Yo creo que no es que nos estemos dando cuenta, es que lo sabemos con certeza. Que esta vida en automático que tenemos, que implica que tenemos que gestionar cantidades de estrés que a veces no somos capaces de controlar y nos sobrepasan y se convierten en algo negativo y duro, es lo que está generando la mayor parte de enfermedades que tenemos los humanos, ¿no? Mm. Y esa desconexión de nuestro medio natural, de nuestra manera en la que nos deberíamos expresar, nuestros biorritmos, muchísimas cosas, ese alejarnos de nuestra naturaleza orgánica es lo que está generando que tengamos muchísimas enfermedades. Entonces, vuelvo a lo mismo, si la puerta que tiene el humano entre lo automático y lo manual y parar y reanudar y volver a hacer es nuestra respiración, cuando nos quejamos de es que vivo en automático y ha pasado el día, han pasado un año entero y no me he dado cuenta. Es que no has dado nunca el pausa. Nunca es verdad, nunca has parado en tu día a día y la respiración te permite que hagas esa pausa y digas, espérate, a ver cómo estoy ahora, siéntete, estás aquí en este vendaval de vida que va muy rápido, ¿vale? ¿Estoy bien? ¿No estoy bien? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Entonces, en esa correlación que te decía antes de esas áreas neurológicas que están involucradas, por ejemplo, tenemos un área como la ínsula que tiene una manera de trabajar bastante particular, ¿no? La ínsula se encarga de recibir información propioceptiva, primero la interoceptiva, luego le añade la exteroceptiva que tenemos con nuestros sentidos y luego le añade la parte emocional, ¿no? Entonces, con toda esa información que tiene de qué estoy sintiendo orgánicamente, qué estoy percibiendo en mi entorno y cómo me siento en torno a ello, con esas tres cosas juntitas en una pelota, genera cómo te sientes en ese día. Pero ¿cuál es el problema de ir en automático? Que yo sé que me siento muy mal, sé que me siento muy mal, pero es que no percibo lo que me pasa. Hostia, he venido en coche y no me he dado cuenta
de por dónde he venido, porque tus sistemas externos estaban ahí, pero no los estabas escuchando. Y otro, mis sistemas interoceptivos están llorando, mi sistema digestivo está llorando porque como fatal, porque no sigo los ritmos normales. Se está quejando, se está quejando, se está quejando y mi cerebro no lo está escuchando. Entonces, si yo puedo conectar mediante la respiración con estas áreas para decirle al cerebro, espera, ¿qué quieres? ¿Escuchar a tu sistema visceral? Escúchalo. Entonces pongo a mi nervio vago a captar información, a que reciba toda esa información de los órganos y diga, hostia, espérate, es que no estoy haciendo la digestión y debería. Creo que cambiaríamos muchísimo como estamos. Y eso es por esa desconexión bestial que tenemos de meternos en automatismos y perder la noción de lo que estoy haciendo. Sobre todo pierdo la noción de mí mismo como organismo. A mí me vuela la cabeza, Alex, también es porque soy un enamorado de la respiración, pero creo que cualquier persona que escuche esto, vamos, algo le va a resonar y se va a ver identificado. Yo, por ejemplo, en mi caso, puedo comer saludable, puedo una buena forma física, pero sé que vivo en automático, sé que el estrés crónico, las tareas infinitas del día a día están ahí y nunca me paro, soy el primero que nunca me paro. Y por el otro lado en mi cabeza me vienen personas que seguramente no se sientan ellas mismas, que a lo mejor tengan malos hábitos, que no tienen una buena salud, pero creo que el cuerpo no es capaz de reconocerlo, aunque esté mal por dentro. Y qué pasada todo lo que comentas. Y dentro de esto que has mencionado también el tema de la inspiración, la expiración, la apnea, creo que también es un mundo complejo que yo antes no conocía. Y que quiero que nos contes un poco esta importancia, ¿no? Pues de la inspiración, cuándo os puede ser útil, la expiración, los tiempos de una u otra, las apneas, y qué relación tiene un poco todo esto. Bien, pues mira, hay cosas ahí bastante interesantes porque, como te decía, podemos entender desde muchos prismas, ¿no? Entonces, desde un prisma postural, por poner un ejemplo, ¿vale? En ese tronco encefálico, esas áreas automáticas que controlan diferentes partes de la respiración y diferentes fases de la respiración, o su profundidad o su superficialidad, etcétera, ¿vale? Pues, por ejemplo, las que se encargan de regular la inspiración son las que están en el centro, en la protuberancia, en el puente del tronco encefálico. Y ahí es donde tenemos nosotros, por ejemplo, la formación reticular, una estructura que se encarga de luchar todo el rato contra la gravedad. Es decir, la gravedad nos hunde y nosotros tenemos que tener un tono que nos permita luchar contra esa gravedad. Bueno, pues esa formación que tenemos ahí colocada está totalmente próxima al área que controla la inspiración. Por tanto, cuando nosotros inspiramos y toda ese área cambiamos a nivel neurotransmisores su activación, las áreas que están cercanas, por aumento de ese neurotransmisor, también se activan. Entonces, por ejemplo, la inspiración nos lleva a que nuestro tono extensor sea más alto. Cuando hemos hablado de Jesús Ochoa y el podcast que hice con él, hablando, hay un ejercicio que uso yo mucho que lo llamo el respira hacia la nuca. ¿Vale? Y tiene que ver un poco el que cuando coges el aire, en vez de pensar en que sea una cosa muy hacia arriba, que te llene más, ¿vale? Es una especie de pista que doy a la hora de entrenarlo. Es un ejercicio que tú pones a una persona de pie, con los ojos cerrados, en una postura relajada, y le haces que inspire fuertemente, llegando bien hacia atrás, y notas que la persona ¡buah!, cambia su postura, cambia su centro de gravedad, cambia la manera en la que se coloca. Entonces, ¿qué tal si cuando tenemos que hacer ciertas tareas que requieren un tono extensor más potenciado, uso la inspiración como una manera de activarme o preactivarme? De tal manera que si a lo mejor en la preparación al movimiento meto unos ejercicios en los que priorice esa parte inspiratoria, voy a tener una facilitación neurológica posterior en la tarea, ¿vale? Y a lo mejor ponerme a respirar despacito o hacer X cosa antes no me viene bien o no es lo eficiente que necesita. A lo mejor es eficiente porque me permite estar aquí, sentirme y demás, pero a lo mejor no facilita la tarea, ¿vale? Por contra, por ejemplo, tanto las áreas de mesencéfalo como las áreas de bulbo raquídeo controlan mucho más lo contrario, la flexión, un tono flexor. Pero, por ejemplo, una de las cosas diferentes que tienen es que en el mesencéfalo, el área superior, lo que vamos a mantener es un tono flexor mejorado, pero con un tono simpático alto. Si yo necesito hacer una tarea que requiera una actividad simpática alta, porque necesite acción, explosividad, lo que sea, y necesito ese tono flexor, me interesará habilitar esas áreas, que por ejemplo con apnea se pueden mejorar. Y por contra, en el bulbo raquídeo, en el área inferior, nosotros tenemos una mejora en nuestro tono flexor, pero con un aumento de la actividad vagal brutal. Es decir, ¡buah!, me relaja.
Pues qué tal si yo quiero hacer un ejercicio de movilidad, quiero trabajar suave, a un ritmo lento, con mucha conciencia en la postura y priorizo esas exhalaciones. Entonces, lo bueno es que entendiendo esto podemos facilitar el trabajo que tenemos que hacer a nivel neurológico. Pero es que luego después, como te decía, a nivel emocional, también hay cosas que nos permiten entender esto. Inspirar e inspirarse no es lo mismo, es el mismo verbo. Entonces, ¿qué es inspirar? Es tomar acción. Entonces, si yo entiendo que una persona que no inspira bien no va a tomar acción normalmente, ¿eh? Y empiezo a ver que todas las personas que tengo que son muy indecisas, sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero sí, pero dar argumentos, ¿qué es? Es exhalar, ¿no? Es soltar. No, 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 no. ¿Cuándo inspira esa persona? Y me doy cuenta que a lo mejor esa persona tiene una incapacidad de tomar acción y su cuerpo me está mostrando que es incapaz de inspirar. ¿Qué tal si empiezo a trabajar con él la capacidad inspiratoria para darle capacidad de acción en su mente? Y empiezas a ver cambios a nivel emocional y conductual, te empiezas a dar cuenta que es una herramienta que no solo vamos a tocar la postura, sino que estamos tocando de manera muy profunda a la persona. Entonces, así por ponerte un ejemplo, ¿no? Es una de las cosas a nivel postural, lo que te he dicho, pero luego también saber leer esas fases, ¿no? A nivel un poco emocional y conductual, también es muy importante. Porque esto es una cosa que digo yo siempre que a mí me molesta, no me molesta, me chirría. El que llamamos a la gente clientes pacientes en función de si soy sanitario o no soy sanitario. Yo siempre digo, no, son personas. Personas que ponen su salud en mis manos. Me da igual que sea porque quieren estar más fuertes, porque quieren controlar un problema que tienen endocrino y tienen un problema de obesidad y quieren trabajar conmigo. Me da igual lo que sea, es una persona. Y como persona que es una persona sintiente. Entonces a mí me interesa entender la globalidad de esa persona que está conmigo. Si yo soy su entrenador personal, es que soy de esa persona. Yo no le pongo rutinas. Yo no soy un creador de rutinas. Ya me he tirado 28.000 años ahí haciendo rutinas a lo bestia. ¿Para qué? Eso no es personal. Personal es entender al individuo que tengo compartiéndome su preocupación, que es su salud, y entonces yo intento entenderla de una manera más global. Y creo que esta herramienta me permite entender muy rápido y dar pequeños tips. Mola mucho la verdad. Y dentro de estos ejercicios que nos comentas, ¿algún ejemplo? Por ejemplo, que trabajes tú con personas del día a día. Que creo que sobre todo son gente que a lo mejor necesita más pues, un estímulo parasimpático, diría yo. ¿Qué tipo de frecuencias o ejercicios, ya sea de yoga o respiratorio, sueles usar tú para que la gente vea algún ejemplo o que ya también se lleve herramientas de qué puede hacer en el día a día? Vale, escucha este podcast. Me voy a parar, voy a sentirme qué frecuencia respiratoria puedo usar, uso una aplicación, no uso una aplicación, uso una meditación guiada de YouTube, no uso... ¿por dónde empezarías? Pues mira, una de las cosas también importantes, ¿no? Es que de respiración hay tantísimas cosas y hay disciplinas que llevan hablando no 10 o 20 años o 30 años, que llevan hablando milenios, literalmente, sobre maneras de respirar, que creo que hay que prestarle atención, ¿no? Si lo lleva diciendo, hay textos del budismo de antes de Cristo, decir, hombre, pues a lo mejor si están diciendo en yoga durante 2000 años que tenemos que respirar de esta manera, a lo mejor lo que tenemos que hacer es escuchar, ¿no? Y quitarnos esa mascarita científica de no, esto es así, vale, que no lo hayamos demostrado de una manera X no significa que no funcione o que no sea así, ¿no? Entonces, cualquiera de las cosas que dices puede funcionar. Lo que pasa es que tengo que entender el cuándo, el cómo y el para qué, ¿no? Si yo necesito relajarme, tengo que entender primero qué es lo que me está pasando y dentro de la balanza de mi estrés o mi relajación, tengo que ver dónde estoy. Porque a lo mejor yo soy incapaz de relajarme porque estoy en un extremo de la excitación muy alto e intentando relajarme poniéndome una meditación en YouTube no me funciona. Entonces, una de las cosas en las que yo me fundamento es entender en nuestra balanza excitación, relajación, dónde estoy colocado. Porque si estoy relativamente próximo al centro, yo hablo por escalones, como si fuera una escalera, ¿vale? Si yo estoy próximo al escalón central, bajar un escalón o subir un escalón me es relativamente fácil. Acelerarme un poquito, relajarme un poquito, cuando yo me encuentro en el medio, en el equilibrio, está muy bien. Pero si yo vivo en un extremo bestial del estrés
bajar 9 escalones a veces me es muy difícil, si no imposible, ¿no? Tú tienes una persona en un ataque de pánico y le puedes decir, relájate. No, no. Tendrá que hacer una herramienta para que ese pánico rompa todo lo que está aconteciendo fisiológicamente para que esa persona pueda luego después volver a la calma. Pero yo no puedo decir cálmate a una persona que está alterada. Entonces yo no le puedo decir a mi sistema, no, ahora me voy a poner a ver una aplicación durante 5 minutos que no los tengo porque estoy atacado de lo rápido que voy y tengo que prestar atención a lo que me dice el móvil y la gente le cuesta una vida, ¿entiendes? Entonces creo que es muy importante entender esa balanza y parte de las cosas que hablo en la formación es un poco eso, ¿no? El entender dónde estamos en la balanza para ver qué herramienta nos viene mejor. Pero por poner ejemplos claros, como dices, ¿no? Para que la gente que está escuchándonos lo pueda llevar. Vamos a pensar en el centro de la balanza, ¿vale? ¿Cuál sería a lo mejor la respiración o que se está viendo que nos puede mantener más en el centro? Es decir, ni relajados del todo, ni activos del todo. Yo necesito estar en el medio. Yo como digo, ¿no? Cuando estoy hablando en términos de entrenamiento, tengo una persona y digo, si tú estás en una postura atlética de centro de gravedad más bajo, yo estoy preparado para moverme, pero no significa que tenga que salir corriendo todo el rato. Puedo estar tranquilo, pero es una postura que me permite reaccionar, es una postura intermedia, ¿no? Entonces, en la respiración hay una respiración muy importante que la llaman respiración coherente, respiración resonante, tiene varios nombres por ahí, que es más o menos que cada respiración dure 10 segundos. Y ahora matizo, ¿no? Cosas importantes. La respiración coherente suele ser coger aire en 5 y soltar aire en 5. De tal manera que hacemos 10 segundos la respiración, que sería respirar a 6 respiraciones por minuto. Antes te había comentado que la respiración normal era coger en 2, soltar en 3, 5, que hacía 12 al minuto. Significa que esta respiración ya de antemano, de 12, que es lo normal, a 6, es respirar a la mitad de rápido de lo que vas. Entonces, primero, si tu cerebro le dices, bájame la velocidad a la mitad, en vez de ir a 120 en la carretera voy a 60, voy más tranquilo. Y a lo mejor ese automatismo de ir tan rápido ya no está aconteciendo. Ya le estoy diciendo al cuerpo que vaya un poco más lento, no que se pare, pero que vaya más lento. Y nos permite empezar a conectar. Y entonces ahí, antes te hablaba de la ínsula, ¿no? Y esa capacidad que tiene de captar información. Bueno, pues una de las cosas maravillosas que tenemos cuando estamos a esa frecuencia de 6 respiraciones por minuto es que nuestra conciencia propioceptiva es muchísimo mayor. Porque yo presto atención más a lo que me pasa internamente y a lo que me pasa externamente y lo proceso mejor con las capas emocionales que tienen que ver con mi conducta y qué quiero hacer con lo que estoy haciendo, ¿no? Al final la emoción nos hace movernos a algo, ¿no? Entonces, es el punto en el que escuchas mejor a tu cuerpo. Hablábamos antes, ¿no? De esa correlación con las enfermedades y ese ritmo. Entonces yo creo que es interesante porque estamos en esa respiración, le estoy diciendo al cuerpo que vaya a la mitad de velocidad, que vaya más tranquilo, que se escuche y que preste atención a cada cosa que está aconteciendo, ¿no? Entonces creo que es un punto de partida muy interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor yo tengo una persona con una capacidad ventilatoria disfuncional o alterada por cualquier cosa y a lo mejor respirar 5 segundos, inspirar no puede o exhalar 5 le cuesta un montón y usa mucha musculatura accesoria y se fatiga y no puede. Entonces lo que podemos hacer es meter pequeñas pausas. A lo mejor si yo cojo el aire en 3 y aguanto 2, suelto en 3 y aguanto 2, sigo sumando esos 10 segundos generales y entonces puedo mantenerme en esa frecuencia de las 6 respiraciones por minuto. Entonces cuando vemos muchas respiraciones que te dicen, no, coge el aire en 3, aguántalo 3, tal. Dices, es que me está sumando 10, 12 segundos. Es más o menos que casi todas las respiraciones que estudiamos al respecto en diferentes disciplinas, cuando nos hablan de esos ritmos, nos están diciendo que nos metamos en esa frecuencia de 5 o 6 respiraciones por minuto. ¿Vale? Así como detalle importante, ahí se ve cambios en la variabilidad cardíaca, que es un grandísimo predictor de la salud y de nuestro estrés. ¿Vale? Y ahí nosotros vemos que cuando respiramos a estos ritmos, nuestra variabilidad cardíaca es más alta y eso nos permite que nuestro corazón sea más ágil en moverse en una dirección o en otra. Como decía, la postura que me permite estar como más atento a si tengo que ir para aquí o tengo que ir para acá. Al final el corazón está igual, está como mucho más pendiente de cómo se tiene que adaptar a cada situación y es más eficaz. Entonces, es el punto en el que nuestro cuerpo se está expresando mejor, lo estamos escuchando mejor y es capaz de tomar decisiones de manera más rápida.
Entonces yo creo que esa puede ser una muy buena parte de base, de trabajar ahí, entender mi mitad, ¿vale? Qué bueno, Alex. Encima me gusta porque a veces pensamos en la respiración como algo yogi, algo que se Mm. hace en yoga y encima en yoga esto no es importante o lo que sea. Y ya lo que dices tú, que aparte de los tantos beneficios que tiene la respiración, es que ya solo mejoras la variabilidad de la frecuencia cardíaca y cómo está tu corazón y tu sistema nervioso. Si es que vamos, es una dosis, es un medicamento súper potente para que la gente esté más sana, que es algo que en una población pues, sedentaria y con malos hábitos y sobre todo con mucho estrés, es que a la gente le va a venir genial. Y si todo el mundo, yo creo que si respirase más o si hiciese esto que dices tú, estaría más sana, viviría mucho más y un poquito más slow. Por supuesto, y eso es vital. Y mira, lo que dices es lo que hablaba antes de esa careta científica, ¿no? ¿Qué pasa? Que por ser yogi y tener implícito un misticismo, ¿no? O una parte un poco más profunda, más allá, primero, quiero decir, las creencias religiosas, el misticismo de cada persona es también importante en la persona. Si tú a una persona ultra creyente no entiendes qué es la manera que tiene de entender el mundo, no estás entendiendo a esa persona. Lo que te hablaba antes, de tenemos que entender cómo somos. Pero lo que pasa es que, es lo que te digo, el que sea yogi y tenga conexión con lo místico no significa que no sea práctico, porque esta misma explicación que te he dicho, te coges cualquier texto de yoga, lo lees y te habla que tu cuerpo va a ser más flexible, vas a tomar mejores decisiones, vas a tener mejor atención. O sea, te lo está diciendo desde hace miles de años, vuelvo a lo mismo, y no tienen un paper que te lo esté argumentando y te lo hayan demostrado. Yo estoy actualmente en un grupo de investigación trabajando al respecto, precisamente sobre este tipo de respiraciones y sobre estos cambios en la variabilidad cardíaca. Pero es que todos hemos hecho yoga y algunos son instructores de yoga o hemos sido instructores de yoga. Entonces, la historia es que no pasa nada, porque sea yogi o místico, no te estoy diciendo que te pongas a oscuras con una velita y un incienso a cantar Om, sin entender qué es cantar Om. Pero cuando entiendes que Om es vibrar y cuando entiendes que esa vibración me permite activar ciertas cosas y tiene otros beneficios fisiológicos, emocionales y neurales, a lo mejor empiezo a creer en que esa vibración es interesante. Y entonces empiezo a cantar Om indiscriminadamente porque me doy cuenta que es una herramienta muy poderosa. Entonces yo creo que es lo que te digo, ¿no? En el yoga hay mucha práctica y mucha experiencia. Entonces creo que hay que escucharlo y hay que quitarse esa venda es que esto es muy yogi. Es cierto que luego dar con ciertos instructores de calidad al respecto es muy difícil también, pero hay muchas prácticas ahí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, seguimos un poco con este tema de yoga, ¿no? Todas esas respiraciones que se hacen, respiraciones de fuego, respiraciones del fuelle, respiraciones muy rápidas, que van a permitir que mi sistema empiece a acelerarse. Igual que si hemos dicho que si respiro a la mitad de ritmo del normal, yo voy a relajarme, voy a tomar más conciencia del momento, el acelerarme me permite también ir hacia el otro lado. Hay momentos en los que necesito acelerarme, evidentemente. Yo soy un deportista y necesito tener velocidad de reacción, necesito estar activado, evidentemente. Entonces, me interesarán respiraciones que sean muchísimo más rápidas, que sean mucho más intensas, más profundas, más fuertes. Eso va a entender mi cerebro que necesitas cambiar más la parte química y entonces va a entender que necesito estar un poquito más activo, ¿no? Entonces, respiraciones mucho más rápidas, las hiperventilaciones. Te pongo ejemplos de respiraciones como Wim Hof, lo que está haciendo Wim Hof, que es la respiración tumo, una respiración yógica, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, que al final si lo pone de moda una persona y le pone un nombre y esa persona se pone a hacer luego estudios con universidades y queda muy guay, esa respiración es una respiración del mundo del yoga. Una respiración que, por poner el ejemplo de Wim Hof, para quien no lo conozca, es una persona muy vinculada a la resistencia al frío, los baños en agua fría y demás. La respiración en tumo viene de las zonas de Nepal, del Himalaya, de personas que viven a una altitud enorme, con un frío enorme y que tienen que vivir en un entorno tremendamente hostil en cuanto al frío. Entonces, vuelvo a lo mismo, eso se lleva practicando miles de años en el Himalaya. ¿Eh? Entonces, esas hiperventilaciones que se trabajan, o superventilaciones que llaman al ser, muchas veces hablan en la terminología, dicen superventilación a la hiperventilación que controlo yo. Hiperventilación la llaman a que de manera fisiológica acontece cuando hay alguna disfunción o algún problema fisiológico que está aconteciendo. Entonces, esas superventilaciones que se pueden hacer por la nariz o por la boca,
esas respiraciones más altas, van a subir muchísimo mi tono simpático, van a subir mi nivel de activación. Y si entiendo para qué las quiero usar, previo a hacer algo, para trabajar, que ese cambio que estoy haciendo en la fisiología gaseosa va a permitir que luego a lo mejor ciertas tareas las haga mejor o las haga peor, tengo que entender cuándo usarlo, ¿no? Pero todo ese tipo de respiraciones que se hacen rápidas son muy activadoras. Por ejemplo, no te pongas a hacer esas respiraciones y esos baños de agua fría por la noche antes de irte a dormir, cuando tu cuerpo necesita estar relajado, ¿no? Entonces me sirve también, oye, es el principio del día, voy a respirar así, me voy a activar, mis picos de cortisol van a ser más altos y voy a poder empezar a interactuar con mi entorno un poco más ágilmente. Creo que puede ser interesante, ¿vale? Y en el otro lado del espectro serían respiraciones que requieran muchísima más quietud, pero el problema que tenemos también, que es una típica frase, ¿no? Cuando alguien tiene mucho estrés le dicen, pues tienes que ir a hacer yoga. Y va a hacer yoga y dice, es que yo me pongo muy nervioso, es que yo no soy capaz de relajarme, ¿vale? A lo mejor una de las cosas buenas, como te decía antes, no es solo el respirar muy lento, que a lo mejor nadie puede hacer una respiración de coger el aire en 10 segundos. No tenemos capacidad a lo mejor respiratoria para hacerlo. Pero ahí funciona muy bien la conciencia en la respiración. La otra parte que te había dicho antes, entre modularla yo o escucharla. Entonces, ¿por qué funciona muy bien todo este tema de mindfulness y todas estas corrientes que se usan en psicología, en sofrología, en muchísimas cosas, se usa la respiración, ¿no? Como una herramienta. Siempre se busca el que prestes atención a cómo estás respirando, pero no lo quieras cambiar. Al final eso es como meditar, ¿no? Meditar es, yo presto atención a qué me está pasando en el cuerpo, pero no lo quiero cambiar, porque si mi cuerpo está así en este preciso momento es porque necesita hacer algo. Yo no quiero cambiarlo, quiero entenderlo. ¿Vale? Pues ese tipo de respiraciones, ¿no? En los que juegas mucho con la conciencia respiratoria funcionan genial. Quizá un ejercicio que me gusta mucho lo llamo yo la respiración de los 5 sentidos. Y es tumbarte tranquilamente a respirar y pensar en la respiración sentido a sentido. Es decir, pienso en el olfato, en la nariz. ¿Huele a algo el aire? ¿Cómo está ahora mismo? ¿Está fresquito? ¿Cómo lo estoy notando? ¿Entra frío, sale caliente? ¿Qué noto en mi nariz en lo que tiene que ver con mi olfato respecto a la respiración? Luego le presto un poquito atención al oído. ¿Cómo suena? ¿Suena cuando cojo? ¿Suena cuando suelto? ¿Suena a las dos? ¿No suena? ¿Es muy silenciosa? Eh, Intentar jugar sentido a sentido a qué me hace la respiración al respecto. En mi tacto, cuando subo, cuando respiro, noto como parece que subo respecto al suelo y cuando suelto, me hundo. Esos cambios en mi presión contra el suelo. Todo eso nos permite un ratito de conciencia de sentido a sentido, decir, esto está bien, sí, esto está bien, sí, esto está bien, sí. Hacer esos checks y parar ese ritmo automático que estábamos hablando, que es el que tanto nos molesta, es una respiración espectacular para encontrar la calma. Entonces, para mí son las 3 respiraciones un poco base. Respiración 5-5, respiración coherente para encontrar mi medio, conciencia respiratoria para llevar un poquito la calma y superventilaciones y trabajos más rápidos en cuanto a la respiración, entendiendo muy bien siempre los porqués, porque no me interesa cargarme de estrés extra, ¿vale? Entender ese estrés para hacer algo con él, ¿vale? Y serían respiraciones más rápidas o superventilaciones. Y bueno, encima me gusta mucho que todos esos temas, por eso te queda también traer al podcast, pues porque es una persona no solo que lo ha experimentado, sino que también está en el día a día con la parte científica, en la parte de los estudios, y por eso me gusta mucho escucharte y que aportes tú también información. Y respecto a otro tema que hoy en día se escucha más en redes sociales y bueno, y en medios y en todos los, y un tema que divulgo mucho, que quería tratar contigo, que es el tema del mouth taping, de esto de cerrar la boca para trabajar, ¿no? Esa importancia de la respiración nasal. Me gustaría un poquito que cuentes tu punto de vista, que a mí personalmente me ha aportado muchísimo y que me has dado algunos ejemplos muy, muy chulos que a la gente le van a gustar. Y que nos cuentes un poco, Alex, qué es esto del mouth taping, de por qué es importante y cuándo sí y cuándo no sería pues, correcto utilizarlo. Perfecto. Pues a ver, el mouth taping para la gente que no lo conozca es un poco el tapar nuestra boca a la hora de dormir, sobre todo se suele usar, ¿no? En momentos más pasivos, no en momentos activos, en los cuales a lo mejor necesito usar mi boca para comunicarme, para corregir un poco la disfunción del exceso de respiración bucal que tenemos los humanos. Entonces, aquí creo que hay que entender muchas cosas antes, ¿vale?
Primero, a nivel evolutivo, una de las cosas que se está viendo es que la morfología de nuestros cráneos y por tanto la capacidad que tenemos de respirar de manera eficiente por la nariz es una de las cosas que estamos involucionando. Antes nuestras caras eran mucho más anchas y una cara ancha significa que tiene un paladar muchísimo más ancho, que mi lengua puede posicionarse muchísimo mejor a la hora de respirar, que puede cerrar la vía oral y puede permitir un paso de la respiración nasal muchísimo mejor. También, obviamente, las cavidades si son más anchas, las fosas son más anchas y los estrechamientos que puede haber, a lo mejor por los cornetes hipertrofiados o por cualquier problema, por inflamaciones, alergias, etcétera, pues me afecta menos porque mis fosas son mucho más grandes, ¿no? Entonces, esa cara ancha que evolutivamente era la que teníamos sobre todo más antes, está yendo a todo lo contrario, está yendo a rostros muchísimo más alargados, muchísimo más finos y eso significa que tenemos estrechamiento de esas vías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese exceso de respiración bucal pues conlleva una serie de patologías y enfermedades asociadas muy grandes, ¿no? Entonces lo vemos que cada vez hay más casos de asma, que las bronquiolitis afectan muchísimo más y claro, si mi respiración nasal no acontece bien, entran muchos más tóxicos a mi sistema mientras respiro, por tanto mis vías aéreas se pueden contaminar de manera muchísimo más fácil y nos damos cuenta que es simplemente por esa ineficiencia en la respiración nasal. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que al final es una herramienta espectacular, es una herramienta espectacular entendiendo el cómo, el por qué, como te he comentado antes en las otras cosas, ¿no? Creo que nosotros tenemos que usarlo en el momento que se puede usar. Yo pongo un símil siempre cuando hablo del mouth taping y digo que es como coger a una persona que viene a entrenar y el primer día ponerle a hacer un snatch, un ejercicio con muchísimo peso encima de sus hombros, en una postura biomecánicamente complicadísima que no todo el mundo puede hacer bien, ni el que está preparado físicamente, le pongo a hacer eso desde el momento en que entra por la puerta. Entonces, a una persona en la cual respirar por la boca es la única manera que tiene posible de vivir, que le intente tapar la boca es una manera de decirle muérete. Entonces, suena un poco fuerte, ¿no? Pero al final esto es así, es una cosa muy sencilla. Si en una postura o haciendo una cosa no puedes respirar, a la larga no puedes sobrevivir en esa postura, por tanto no deberías hacerlo, ¿no? Y lo aplicamos en el mundo del entrenamiento, a lo mejor en ciertas cosas, pero no lo aplicamos luego después en otras. Entonces, está claro que funciona muy bien en función del momento en el que esté, pero ¿qué tal si entendemos todo lo que tiene que pasar detrás antes, ¿no? Y yo creo que ahí es donde podemos empezar a jugar, es decir, vale, vamos a empezar a valorar la nariz, vamos a ver por qué no respiro bien por la nariz, ¿por qué no respiro bien por la nariz? Porque a lo mejor el ala de la nariz no se mueve bien y cuando tengo que coger el aire se cierra, en vez de abrirse y facilitar la entrada del aire me lo cierra, puede ser porque a lo mejor esa musculatura no funcione bien. Puede ser porque tengo los senos paranasales llenos de mucosidad, porque el ambiente cada vez es más tóxico, sobre todo si vivimos en ciudades, que la contaminación es la que es, y tengo muchísima más suciedad y no soy capaz de limpiarla, pues a lo mejor eso me influye. O en la capacidad de mi sistema linfático en eliminar esa mucosidad y llevarse también toda esa suciedad. Entonces, ¿qué tal si empiezo a trabajar ahí? ¿Qué tal si empiezo a trabajar en empezar a entender a la nariz y decir, oye, mira, esta fosa no funciona bien, vamos a intentar activar la musculatura, vamos a quitar ese exceso de mucosidad, bien con lavados con suero, bien con ejercicios que activen un poco los senos paranasales, que generen apertura en el espacio para que esa mucosidad se pueda ir. Entonces, lo primero que suelo hacer yo siempre es eso, es entender cómo está respirando esa persona por la nariz. Si la herramienta en la que debería respirar es la nariz, no funciona y tiene cosas mal, pues vamos a intentar corregirlas. Pero luego hay que entender también su boca y por qué está respirando por la boca. Por ejemplo, una de las causas que hace que tengamos también nuestro cuello puesto en esta postura es porque es una postura en la que nuestras vías aéreas están abiertas. Así no hablamos igual de bien que cuando estamos así. Entonces, aquí mis vías están más abiertas. Cuando tú tienes una persona que tienes que hacer la reanimación, le pones la postura de la cabeza así, ¿no? Para que pueda entrar aire cuando le esté reanimando. Entonces, el que tú tengas una persona viviendo así ya te está diciendo que esa persona respira por la boca principalmente. Porque esto es una modificación brutal para poder respirar bien. Entonces, a lo que hablábamos antes de lo mecánico, de otras cosas, a lo mejor tengo que entender que esa persona tiene el cuello ahí para respirar y a lo mejor el obligarle a poner el cuello aquí no es la mejor herramienta desde el primer día.
y tengo que entender otras cosas detrás. Entonces, entender ahí también toda la importancia del sistema estomatognático y cómo mi lengua, mi glotis, mi paladar blando, todas las estructuras tienen que tener cierta movilidad, la lengua tiene que saber moverse, colocarse, lo que influye también mi paladar. Y si a lo mejor esa persona tiene que pasar antes por algún odontólogo especializado que le ayude un poco a entender qué le pasa en ese paladar, yo sé que trabajar muchas cosas antes de coger a esa persona y taparle la boca. Porque tú tienes una persona así y te digo yo que la mejor estrategia no va a ser nunca tapársela, va a ser facilitarle. Entonces, ya te digo que hay mucho trabajo para hacer tanto a nariz como en boca. Entonces, mantener la nariz hidratada y limpia, lavados con suero salino funcionan genial. Nos ayuda a que mantengamos toda la zona de los cornetes húmeda. Al final, nosotros tenemos que humidificar ese aire que entra por la nariz, tenemos que calentarlo, tenemos que acelerarlo y filtrarlo para meterlo al sistema respiratorio, que lo podamos respirar mejor, porque el oxígeno necesita una temperatura también para captarse mejor. Y si yo tengo la nariz muy seca, por esos patógenos que tenemos todo el rato, pues a lo mejor no me ayuda. Entonces, mantener siempre una buena higiene ahí de limpieza, me refiero por hidratación, hacer mucho trabajo de masajes en los senos paranasales. Hay 100.000 vídeos en YouTube, hay muchísimas maneras, sobre todo muchísimos especialistas que muestran ahí, otorrinos y tal, cómo puedes usar toda esa liberación de esa mucosidad que tenemos en esos senos paranasales, cómo puedo hacer también que el sistema linfático me ayude a drenar y funcione mejor. Y así ya me estoy garantizando que esas vías están limpias, húmedas y preparadas para trabajar. Luego entender también, por ejemplo, antes te hablaba del ejemplo del OM, ¿no? De esa vibración. Vale, pues hay una molécula fabulosa que es el óxido nítrico. Nosotros el 80% prácticamente de lo que respiramos es nitrógeno. Entonces, con ese nitrógeno, nosotros en el epitelio de nuestras fosas nasales fabricamos óxido nítrico, que es un potente vasodilatador, es un microbicida, es un tumoricida, y esos patógenos que entran por la nariz, si yo le añado ese spray de óxido nítrico que fabrico, me cargo esos patógenos, no lo mismo si respiro por la boca. Esa molécula la almacenamos en nuestros senos paranasales. Entonces, si yo tengo mucha mucosidad, no puedo almacenarlo y no puedo usarlo en la respiración, por lo que también ejercicios que funcionan muy bien para la producción, para que aumente esa producción de óxido nítrico, es la vibración. Y ese del OM, por ejemplo, hay estudios que avalan su producción a unos niveles bastante más altos. De hecho, en ciertas frecuencias, a ciertos ritmos y demás, puedes tener un aumento en la producción y almacenamiento del 1500%. Estamos hablando de ser un poquito eficientes. Entonces, ahí podemos hacer eso, simplemente lavados, drenajes linfáticos y drenajes de los senos, aumentar un poquito esa producción de óxido nítrico y ya nos garantizamos que la nariz por lo menos está preparada para hacer algo. Y luego después en la boca sería muy importante el trabajo de la lengua, del paladar blando y entender un poquito también nuestro trabajo como la glotis nos permite el paso de aire, comida y nos regula ahí un poquito también esas vías, como toda esa estructura es muy importante entrenarla porque está vinculada con toda nuestra musculatura del cuello, por tanto todo esto va a tener también cierta transferencia, musculatura que usamos mucho, accesoria, ¿no? Y nos fatiga mucho, nos genera muchísimas molestias, cómo eso tiene que estar funcionando bien y ejercicios que se pueden hacer con la lengua, ejercicios de tragar, de hacer ciertas tareas que nos permitan que eso funcione de manera más eficiente. Y luego, pues, entrar en toda esa parte mecánica, ¿no? De intentar reorganizar un poco esa postura. Quizá esta postura antigravitacional debamos facilitarla un poco con cierto tono extensor. Pues hemos hablado antes de la capacidad inspiratoria en mejorar nuestro tono extensor. Entonces, a lo mejor tengo que empezar a enseñarle a inspirar mejor, y con pequeñas herramientas que vayamos haciendo que esa persona se vaya colocando mejor, que su nariz sea más eficiente, que su boca sea menos necesaria y entonces podremos ponerle un mouth taping y le tendremos como un tiro muchísimo más sano y muchísimo mejor. Pero eso yo creo que sería un poco el proceso lógico, ¿no? A seguir. Sí, la verdad es que es algo que no se suele escuchar, ese tema de prepararte para el mouth taping y que, como dices tú, que tiene todo sentido. Si al final quiero alguien que me haga un snatch o un ejercicio súper complicado, pues, ¿qué haría yo como entrenador pesado? Pues valorar su movilidad, si está preparado, sus estructuras están preparadas para realizar el snatch, sí o no, y llevar una progresión lógica para conseguirlo, pues, y de igual manera.
con esto de mouth taping o respiración nasal, que es algo sumamente importante. Y lo que dices tú también del tema otorrinos, y a ver si puedes, Alex, compartirme a un vídeo de YouTube, porque lo pondré seguramente en comentarios. Pero, por ejemplo, cuento aquí mi caso, que yo era una persona desde muy pequeño con una respiración, no me fijé, supongo que sería bucal mi respiración, pero yo siempre vivía con mucha congestión, con muchos mocos, todos los días, lo digo aquí, me levantaba y tenía que echar fremas, porque tenía un montón de mocos. Y una vez fui al otorrino y fui al médico y bueno, lo único que me recomendaron fue unas limpiezas y unos corticoides, pero nada más, la verdad. Y a raíz de trabajar la respiración y un poco toda esta conciencia, sí que mejoró y sí que ahora respiro por nariz y todo mucho mejor. Entonces creo que es algo que es una información súper útil que a la gente le puede ir guay, la verdad. Y sé que la has mencionado, pero a mí me gustó mucho cuando te lo escuché, Alex, el tema de, por así decirlo, cómo, ya lo hemos mencionado, pero cómo alguien se puede valorar si está respirando bien o no. Y me gustaría a lo mejor que cuentes cómo puede saber alguien si tiene una buena respiración o no, que sé que es complicado, y también cómo se puede valorar la fosa nasal, cada orificio, porque me parece algo muy chulo que no se suele escuchar. Bien, pues a ver, cosas importantes. Un poco lo que estabas hablando de cuál es el patrón, cuál es. Esto es una de las cosas que a mí me irrita un poco, ¿no? Me irrita en el buen sentido, es decir, que me motiva también a fomentarlo. ¿Cuál es el patrón respiratorio correcto? El que tengas en ese momento. Porque si tu sistema ha decidido que ese es el que tienes que hacer, es por algo. Es lo mismo que estamos diciendo. Si yo tengo a alguien que está aquí respirando aquí porque no puede hacer otra cosa y lo toco la boca, es que te vas a quitar el mouth taping por la noche. Claro, no te jode porque te estabas ahogando. Quiero decir, es normal que te lo quites porque no estás a gusto, porque te ibas a morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el patrón correcto? ¿Qué tal si yo a esa persona le enseño 250.000 patrones distintos y enseño a qué aplicación tienen cada una de ellas? No es lo que hacemos a nivel de entrenamiento. Y yo preparo a un sistema a que me entienda la estructura óseo-ligamentosa, cómo me da soporte el sistema miofascial, y entreno ciertas cosas y entiendo las cadenas y trabajo la musculatura del vientre de manera concéntrica, trabajo lo tendinoso en lo excéntrico, etcétera, y entiendo todas esas fases. Al final, si yo a la persona le doy una riqueza en su movimiento y en su programación motora, va a ser muy eficiente en la tarea que tenga que hacer, da igual cuál. Da igual que quiera jugar al pádel el señor en sus días libres o que quiera otra persona saltar y dar volteretas. Si yo le genero unos patrones motores ricos y enseño a que sus estructuras estén preparadas a moverse tridimensionalmente en los planos y a ser eficiente y aplicar y resistir fuerzas, me da igual la actividad que vaya a hacer. Pues en la respiración debo hacer lo mismo. Debo enseñar a qué importancia tiene la inspiración, qué importancia tiene retener la respiración, qué importancia tiene la exhalación, cómo eso condiciona mi postura, mi pensamiento, muchísimas cosas, cómo entender todas esas áreas que controlan, funcionan en cada momento. Crearé que la persona tenga una riqueza de patrón respiratorio, que cuando intente respirar de una manera y no pueda, tenga dos o tres cercanas que le permitan seguir respirando de manera eficiente y no tener un solo patrón. Entonces, hablar de cuál es el patrón respiratorio perfecto es igual que decir cuál es la postura perfecta. No existe ni existirá nunca una postura perfecta. ¿Por qué? Porque nadie está en estático durante el día para su supervivencia. Y estamos hablando de alejarnos de nuestra naturaleza. Nosotros somos animales que tenemos que interactuar con el medio, tenemos que buscar nuestro alimento o tenemos que ir a hacer la compra, por lo menos en el mundo civilizado, pero, pero nos tenemos que mover. Entonces, ¿cuál es tu postura durante el día? Si cambias cientos de miles de veces la postura, no hay una postura. Entonces, es como si tú me haces una placa de rayos y me tienes quieto, ostras, no estoy viendo esa postura así, cuando muevo esa estructura me está pudiendo generar a lo mejor algo de daño. Lo estoy viendo en estático. Pues esto es exactamente lo mismo. Yo no puedo aprender un solo patrón. Entonces nos interesa enriquecerlo. ¿Vale? Y esto yo creo que es una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar un poco, a darle otro vistazo. No, es que está muy bien, es que la presión se regula así ya, pero cuando esa persona se agacha para coger una caja y te la va a poner y hace esto, esos cambios de presión, no los vas a controlar en el entorno perfecto, sentadito en el suelo, con las piernas apoyadas, y está muy bien para ser una postura de base sobre la que trabajar. Pero vuelvo a lo mismo, tenemos que crear muchos patrones, muchos. Cuanto más, mejor, porque más adaptable será el individuo, ¿no? Entonces,
Esto como puntualización, ¿vale? Y luego después lo de la respiración de las fosas, es que hay también una cosa muy importante. Hablabas antes de esa mucosidad, ¿no? Que te pasaba a ti. Yo soy igual, mira, nariz tengo más gigante. Al final he tenido muchos problemas de respiración. Yo creo que al final también por eso nos llama, porque nosotros mismos vemos que estamos funcionando mal y lo queremos arreglar. Entonces yo creo que eso también está muy bien. Pero igual que te decía eso, que una ala se podía abrir o se podía cerrar y no me permitía respirar bien, hay que entender una cosa importante en cuanto a las fosas. Nosotros tenemos una cosa que se denomina el ciclo nasal, que es que durante periodos de 30 minutos a incluso 4 horas, la vascularización que tenemos en cada una de las fosas no es igual. Siempre tenemos una fosa muchísimo más vascularizada y otra no, entonces siempre vamos a tener una diferencia en cuanto a la apertura de espacio que tenemos en una y en otra. Por tanto, vamos a respirar más un ratito por un lado, un ratito por el otro. Así repartimos también los esfuerzos. No siempre estamos trabajando al 100%, que eso genera también un desgaste energético en el individuo. Entonces, bueno, nos permite ser un poco más eficientes. También nos hace ser más ineficientes en ciertas cosas. Si tengo muchos mocos en un lado, cuando me toca respirar por esa fosa, pues no puedo respirar bien y tengo que recurrir a mi boca, ¿no? Entonces, ahí hay cosas interesantes. Entonces, eso nos condiciona bastante. Por ejemplo, con el tema del mouth taping, una de las cosas es que nosotros durante la noche es cuando ese ciclo nasal es muchísimo más largo y pueden ser 4 horas. Por eso, cuando tenemos mucho trancazo y estamos ahí con muchos mocos, cuando te toca respirar por el agujero que vas mal, te despiertas porque te ahogas, se te queda la boca seca y te molesta tanto. Pero a lo mejor cuando estás respirando por la buena, ¿no? Y entonces eso también condiciona un poco las cosas. Pero es que además la historia es que cada una de las fosas nasales, cuando acontece ese ciclo nasal, tiene una correlación con nuestro sistema nervioso simpático y nuestro sistema nervioso parasimpático. Nuestra fosa derecha nos permite conectar más con el simpático, la izquierda con el parasimpático. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo esta fosa siempre cerrada, mi izquierda, y estoy respirando siempre por la derecha, lo que estoy haciendo es mantener siempre mi tono simpático mucho más alto. Y si yo soy una persona que tiene mucho estrés, que no lo gestiono bien, que me afecta todo mucho, y encima le estoy metiendo aquí con el mechero fuego todo el rato al sistema, lo que pasa es que me va a ser muy difícil a lo mejor regular y poder entrar a un sistema más vagal que me permita bajar el pistón. Entonces, esa importancia, ¿no? Que decía antes de limpiar bien las dos fosas, de quitar esa mucosidad, de mejorar ese óxido nítrico, tenemos que conseguir la mayor simetría y capacidad de que trabajen las dos fosas de manera eficiente para tener el equilibrio. Hablábamos antes de ese equilibrio, de esa respiración coherente 5-5, de ese estar en el medio de la balanza para poderme mover hacia los lados de manera menos abrupta, pues esto es exactamente lo mismo. Y vuelvo al yoga y vuelvo a la respiración alterna que se usa, que es otra herramienta maravillosa en conseguir que ambas fosas estén funcionando de manera simétrica, ¿no? Entonces esto nos muestra muchas cosas. Al final, como te decía, durante la mañana esos ciclos nasales son más cortos, por lo que vamos a tener una capacidad de gestionar un poco más las cosas. Por la noche es más tranquilo, ya te dice, venga, relájate un poquito, actívate más. Coinciden además normalmente también con las fases del sueño más relajantes o las fases del sueño a lo mejor con más actividad neuronal, que trabajamos más una fosa que otra. Entonces, ahí te está diciendo mucho ese cerebro, ¿no? Lo que estábamos hablando antes de esa importancia de entender las áreas. Entonces, yo creo que eso es muy importante, el valorar que si tenemos una persona que ya de per se tiene una fosa nasal muy obstruida, eso le está dificultando el 50% de su trabajo, ya sea el de la activación o el de la relajación, y creo que abordarlo es muy importante también desde el primer paso. Sí, yo desde que te lo escuché a ti, ahora lo tengo en cuenta y mola mogollón. La verdad que, Alex, has dado un montón de claves, has compartido un mogollón de información que personalmente creo que es súper valiosa y que a la gente, cualquiera que escuche el podcast le va a ayudar sí o sí, no tengo duda. Y para la gente que no te conoce o a lo mejor quiere saber más de ti o cuáles son tus proyectos, porque sé que tienes una formación súper, súper chula. Me gustaría que cuentes un poco a la gente dónde te puede encontrar o trabajar contigo o el tema de tu formación, pues a alguien le interesa aprender más de todo esto que hemos hablado.
Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, gracias a ti por invitarme, que todo lo que sea compartir con compañeros para mí es lo más gratificante porque juntos somos más y eso yo creo que es lo más importante. Entre todos sumamos, vuelvo a lo mismo, las personas ponen su salud en nuestras manos y cuanto más nos ayudemos entre todos a cuidar mejor la salud de todas esas personas que confían en nosotros, mejor. Así que todo lo que sea compartir siempre es bienvenido y súper agradable. Luego después, para seguirme, estoy trabajando en la página web. En breve vamos a ponerla un poquito también en marcha. La formación se llama Respira para tu vida. Entonces, bueno, en las redes sociales mi usuario es un poco complicado porque es mi nombre en japonés, Konaya Sakimori, pero bueno, ahí lo tendrán enlazado en tus textos. Entonces pueden seguirme ahí informo un poco de las formaciones presenciales y también, pues mira, aprovecho que estoy aquí contigo para decir eso, que igual que voy a lanzar la página web en breve, voy a empezar también después de verano a hacer un coaching mentoría online de varias semanas en las que vamos a profundizar sobre ese tema. Será en directo, pero bueno, se graban las clases, por lo que se pueden ver luego también siempre en diferido, en las que vemos todos estos temas que estamos hablando, ¿no? De abordar cómo podemos hacer valoraciones, cuáles son los 3, 4 pasos a lo mejor que no podemos perder en la primera toma de contacto, herramientas para trabajar y sobre todo ponerlas en práctica entre todos, compartiendo casos y jugando, ¿no? con ejemplos prácticos para que entendamos un poco esta visión un poco más amplia, quizás, que teníamos de la respiración. Qué bueno, Alex. Pues qué ricasco, tío, por tu tiempo, por compartir. Dejaré todos los links para la gente que quiere darle caña. Y eso, espero verte pronto y muchísimas gracias. Y te mando un abrazo fuerte desde Bilbao. Pues muchísimas gracias a ti, un auténtico placer y estamos ahí en contacto y seguro que nos vemos pronto, compañero. Igual, agur, Un agur. abrazo, Agur.